Buenas, espero que se encuentre bien. Es claro que después de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos bajar a las aguas del bautismo. De hecho, el bautismo es el primer acto de obediencia con el que Dios nos pide que le honremos después de haber creído en el Señor Jesucristo. Sin embargo, surge una pregunta. ¿En nombre de quién me debo bautizar? Esto por cuanto unos dicen, por regla general, que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hay quienes también dicen que no es la fórmula trinitaria la que debemos usar a la hora de bautizarnos o de bautizar a alguien, que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, que nosotros deberíamos ser bautizados en el nombre de Jesús o deberíamos bautizar a las personas en el nombre de Jesús y no según la fórmula que aparece, la fórmula bautismal que aparece en Mateo 28, 19. Pregunta de rigor. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Bueno, las Sagradas Escrituras son claras en decir que el Señor Jesús, como parte de la gran comisión dada a su iglesia, estableció una fórmula bautismal, la cual consiste en bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Por lo menos así dice el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si esta es la fórmula bautismal que le legó el Señor Jesucristo a la iglesia, y es parte de la gran comisión, me parece entonces a mí que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un mandamiento, es una ordenanza. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en San Juan 14:15? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y repito, si la fórmula bautismal que encontramos en Mateo 28:19 es parte de la gran comisión, entonces usar la fórmula bautismal trinitaria es un mandamiento, es una ordenanza. Surge la pregunta, o reiteramos la pregunta. Bueno, si es así, entonces, ¿por qué algunos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 48, si no me equivoco, con la conversión de Cornelio, dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio y su familia, y quizás amigos, vecinos y otros se convierten. Y Pedro, el apóstol Pedro, testifica la conversión de estas personas. Y manda bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Bien, no creemos ni por un momento que los apóstoles, o particularmente el apóstol Pedro, quisieran desobedecer el mandato del Señor Jesucristo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No creemos ni por un momento que el apóstol Pedro quiso llevarle la contraria al Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Los apóstoles basaban su ministerio en la vida y en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo
20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles estaban cimentados sobre la roca, la cual es Cristo. Y está diciendo el apóstol Pablo, ustedes deberían estar cimentados sobre los apóstoles, que están cimentados sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que venimos diciendo, que no creemos que los apóstoles simple y sencillamente desobedecieran o quisieran llevarle la contraria al Señor Jesucristo, porque ellos basaban su ministerio en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si algo promovieron los apóstoles siempre, en todo momento, fue el respeto y la obediencia a la persona del Señor Jesucristo. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 10. Yo no sé si casi una advertencia o una cosa así por el estilo, pero les dijo el Señor en vida: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí en el versículo 14 le sigue diciendo el Señor, de San Juan 15: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quizás por esa razón era que los apóstoles promovieron en todo momento el respeto, la consideración, la fe y la obediencia en la persona del Señor Jesucristo. En algún momento fueron interpelados con respecto a su predicación por los líderes religiosos del pueblo, y recordamos al apóstol Pedro diciendo, por ejemplo, en Hechos 5, 29, bueno, es que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de predicar el Evangelio del Señor Jesús. Recordamos en 2 de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, cuando el apóstol Juan dice, cuidado, porque si alguno no trae esta doctrina, si alguno no trae la doctrina del Señor Jesucristo, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque vais a ser participantes de sus pecados. Entonces había una doctrina, la doctrina de Cristo, había un compendio de doctrinas sobre las cuales los apóstoles basaban su vida y ministerio, doctrinas que les habían sido enseñadas o transmitidas por el Señor Jesucristo. Es más, si hablamos del mensaje de la predicación de los apóstoles, el tema central de la predicación de los apóstoles siempre fue del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el capítulo 8 del libro de Hechos, en el versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El tema central de la predicación de los apóstoles fue siempre el Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Felipe le testifica del Señor Jesucristo, y le habla del bautismo al etíope eunuco, el eunuco le responde: oiga, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe le dice, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. En ese instante, en ese momento, Felipe no le estaba diciendo en qué tenía que creer. Solamente le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y efusivamente el etíope eunuco le responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pararon el carro, descendieron de él, descendieron al agua, le bautizó Felipe y luego ambos subieron del agua. Hubo una extensa conversación, es evidente, entre Felipe y el eunuco. Y Felipe, le habla del Señor Jesucristo. Y probablemente le habla del bautismo. Y probablemente le habla de cómo vivir la vida cristiana después de haber creído. De ahí la pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Si crees de todo corazón, y yo creo, dice, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es un fiel ejemplo de lo que solía suceder cuando la gente se convertía. Cuando la gente se convertía, aparentemente se bautizaba de inmediato, confesando su fe en el Señor Jesucristo. Algo decía el apóstol Pablo al respecto, o algo dijo en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la persona aceptaba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y era bautizado inmediatamente. Yo me imagino que le preguntaban, bueno, y dígame una cosa, usted se va a bautizar, pero usted cree. Sí, claro, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que es el único medio de salvación. Y yo he invitado a entrar en mi corazón. Y yo sé que yo soy salvo. Había lo que se llama una confesión, una profesión pública en el momento de que la persona se iba a bautizar. Encontramos el caso de Pentecostés, de las primeras 3,000 personas que se bautizaron, y la palabra lo dice claramente ahí en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron añadidos a la iglesia, y aquel día se bautizaron como 3,000 personas y fueron añadidos a la iglesia. Entonces hoy es, por alguna razón, común que la persona o el candidato al bautismo se le dé un curso. No sé cuánto durará el curso, 1, 2, 3, 4 semanas, no sé, antes de bautizarse. Está bien. Creo que la persona debe saber de dónde viene, qué está haciendo y a dónde va. Pero no es un requisito. La gente aceptaba a Jesucristo e inmediatamente se bautizaba, confesando el nombre del Señor Jesús, haciendo una, como ya dijimos, profesión pública, algo que se ha perdido. Entonces el único requisito para ser bautizado era confesar públicamente su fe en el Señor Jesucristo, lo cual las personas hacían en el mismo momento de ser bautizados, razón por la cual se le llamó al bautismo el bautismo en el nombre de Jesús, porque las personas hacían esa profesión de fe pública. Ahora bien, el bautismo no podía, no puede, ni podrá jamás lavar los pecados de nadie. Eso lo puede hacer solamente la sangre del Señor Jesucristo. Por lo menos eso nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. De modo que
según podemos ver, se ha creado toda una controversia entre los unitarios que creen en la unidad de Dios, Dios es uno, que afirman que no existe la Trinidad, y los trinitarios, que sostienen que Dios es tres en uno. Al respecto debemos decir que aunque la palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en las Sagradas Escrituras, la relación Trinidad sí aparecen tres divinas personas. A veces aparecen los tres y a veces aparecen solamente dos de los tres de manera simultánea. Pero que la Trinidad existe, porque la relación Trinidad sí aparece a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Está bien documentado el hecho de que la Trinidad existe desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, el nombre Elohim junto con las expresiones hagamos nosotros, descendamos y confundamos, así lo demuestran. Todos y cada uno de los pasajes donde aparecen mencionadas las tres divinas personas simultáneamente, así lo demuestran. No es nuestra intención dedicar este tiempo para hablar de la Trinidad, pero sí mencionar que aunque la palabra Trinidad no existe en las Sagradas Escrituras, la relación sí y está bien documentada. Siendo así, no necesitamos Mateo 28:19 para afirmar que la Trinidad existe. Digo esto porque se ha dicho que en el original hebreo del libro de Mateo no aparece mencionada la fórmula trinitaria, que en lugar de decir bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la versión hebrea dice bautizándolos en mi nombre. Entonces dicen los unitarios que en el original hebreo del libro de Mateo no aparece mencionada la fórmula trinitaria, lo que sugiere que esta fórmula trinitaria fue añadida posteriormente en las versiones griegas, como por ejemplo la Septuaginta o qué sé yo, la Vulgata Latina o qué sé yo, otras versiones, o que inclusive fue la Iglesia Católica la que añadió esta fórmula trinitaria. Al respecto yo me hago una pregunta. Cuando hablan del texto hebreo original del libro de Mateo, ¿a cuál texto se están refiriendo? Bueno, al texto hebreo que apareció sobre el libro de Mateo. Apareció un libro, apareció un texto original en hebreo sobre el libro de Mateo. Hasta donde yo recuerdo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo. Muchas expresiones vienen del arameo, que era el idioma que hablaba el pueblo, el arameo. Y el idioma, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que todo el mundo hablaba en aquella época, era el griego. Entonces, si quería difundir la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, por ejemplo, en este caso, sería óptimo que estuviera en griego. Sin embargo, vuelvo a repetir, apareció un texto en hebreo. No sé si fue escrito en hebreo primero o después transcrito del griego al hebreo, pero apareció un escrito en hebreo del libro de Mateo, el único escrito hebreo del libro de Mateo, del cual solamente se tienen algunas copias. No sé qué pasó, se deterioró, se destruyó, se perdió, pero el original no se tiene, sino algunas copias que posteriormente, según entiendo, se hicieron.
Y repito, hasta donde yo he podido saber, es el único. No ha aparecido ningún otro texto en hebreo sobre el libro de Mateo, con el cual pueda ser comparado y podamos decir, bueno, si es cierto, ninguno de los textos 2, 3, 4, 6, 8 o 10 en hebreo sobre el libro de Mateo mencionan la fórmula trinitaria. Hay un principio bíblico en 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1, que solemos usar en la interpretación de las Sagradas Escrituras. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Cuál es este principio? Que por boca de 2 o 3 testigos se va a decidir todo asunto. No sé si me explico. Aparentemente solo existe un texto original hebreo del libro de Mateo que no contiene la fórmula trinitaria en Mateo 28, 19. 1. Pero la palabra de Dios dice que todo asunto debe decidirse por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces tenemos un problema, porque aunque este texto hebreo del libro de Mateo, o quedaron algunas copias por ahí que alguien hizo, no contempla la fórmula trinitaria, solo es uno. Y la palabra de Dios dice deberíamos tener 2 o 3 para poder comparar y decir, bueno, sí es cierto. Como sí sucede con los escritos originales del Antiguo Testamento, que en realidad también son copias de los originales. No contamos con los originales de los libros del Antiguo Testamento. En realidad son copias de los originales, pero se pueden comparar entre sí. Entre estos escritos originales del Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto que fueron hallados en Qumran. Tenemos el texto Masoreta, el Código Samaritano, entre otros, que fueron escritos en diferentes años o fueron transcritos en diferentes años. Pero resulta que al compararlos, las diferencias son mínimas y las coincidencias son mayores, ratificando que la palabra de Dios es una. Lo mismo sucedió con los libros del Nuevo Testamento. No así con este texto en hebreo del libro de Mateo. Solo hay uno. No sé si deba decirlo, ¿verdad? Pero en las redes sociales, yo creo que lo mencioné en un anterior video, apareció alguien, no sé si su papá o su abuelo lo había guardado y él lo encontró y lo llevó a un museo, ni me acuerdo ahora cuál museo lo llevó, creo que a algún museo. Encontró un escrito cuneiforme que decía que el arca de Noé no tenía la forma descrita por la palabra de Dios, sino que me imagino era una tablilla cuneiforme, indicaba que el arca de Noé era de forma circular. Entonces ahora todo el mundo dice, entonces la Biblia está equivocada, la palabra de Dios está equivocada, porque apareció una tablilla en cuneiforme que afirma que era circular. ¿De dónde? Cuidado con lo que estamos pensando, cuidado con lo que estamos metiendo a nuestras vidas. Bien, si una persona se bautizaba, o inclusive hoy en día, es una pregunta, se bautiza según la fórmula trinitaria de Mateo 28, 19, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿se está bautizando en el nombre de Jesús? Por supuesto que sí. Porque está diciendo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la fórmula que encontramos en Mateo 28, 19 sigue siendo viable hasta hoy en día. ¿Qué estamos diciendo? Nuevamente, las personas que aceptaban a Cristo eran bautizadas de inmediato. Pero el momento en que iban a ser sumergidos en el agua, ellos manifestaban públicamente su fe en la persona del Señor Jesucristo, como lo hizo el eunuco. Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso se les llamó al bautismo en el nombre de Jesús. No hay contradicción. Los apóstoles nunca quisieron llevar a la contraria al Señor Jesucristo. Ellos basaban su vida y ministerio en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si algo fomentaron fue eso, el respeto y la obediencia a la persona del Señor Jesucristo. Quizás para crear mayor controversia. Es muy interesante. Hay que bautizar en el nombre del Padre. Y yo le pregunto, ¿cómo se llama el Padre? No me diga que Jehová, porque Jehová fue la transcripción griega del nombre de Dios que se escribía JHV. Pronúncieme JHV, no vas a poder. El nombre de Dios lo conocían solo algunos ancianos y sacerdotes. Cuando se tradujo las Sagradas Escrituras del hebreo al griego con la Septuaginta, se escribió Jehová para ocultar el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios no es Jehová. Algunos lo pronuncian como Yuyu, otros lo pronuncian como Yahweh. El nombre de Dios será revelado cuando el templo sea levantado. Y no me refiero al tercer templo que todo el mundo está esperando, me refiero al templo que el Señor Jesucristo va a construir en el milenio. Entonces el nombre de Dios estará nuevamente en el templo y quizás sea revelado. Pero si queremos crear controversia, debemos ser bautizados en el nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Adonai, Elohim, Hashem, fueron nombres sustitutivos. En el nombre del Hijo. ¿Y cómo se llama el Hijo? El Verbo, el Cordero, Jesús de Nazaret, Emmanuel, Joshua, Yeshua. Tal vez está más fácil. Y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? El Consolador, tal vez. O como dirían los agnósticos, Sofía. La fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y que pase muy buen día.